Amigos, bienvenidos. Estamos ya en el penúltimo capítulo de este estudio del legado de Jesucristo, que recordamos va del capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Estamos ahora ya en la segunda parte de 3 de Juan 17. Es, como ya explicábamos anteriormente, la oración intercesora de Jesucristo por sus discípulos, como generalmente se maneja, pero en realidad es un momento en el que Jesús empieza a darle cuentas al Padre, toda esta oración, y que finca muchas cosas, tanto para los 11 hombres que estaban con Jesús, cuando esta oración es hecha por el Señor Jesucristo, levantando los ojos al cielo, como ya lo veíamos, comienza a interceder primeramente por él, como ya lo vimos, empieza a dar cuentas: he cumplido, soy tu enviado, he concluido, venía el tema de la crucifixión y demás, y si el gozo de los apóstoles sería cumplido. ¿Por qué? Porque lo volverían a ver. Esta sección vamos a revisar del versículo 6 hasta el versículo 19, perdón, el 20 es ya de la siguiente y última sesión de esta serie Legado de Jesucristo. En esta ocasión voy a ir leyendo versículo por versículo y no todo el segmento, porque es muy importante entender algo que te voy a decir, y sí requiero que me prestes mucha atención en lo que voy a decir, porque estos versículos, particularmente del 6 al 19, está orando exclusivamente por los 11 hombres que había ahí, y que en la mente de Dios está incluido Pablo, porque recordemos que a Pablo no le predicó ningún hombre, a Pablo no le predicó ninguno de estos 11 que estaban ahí. Se le aparece Jesucristo directamente a Saulo, todavía Saulo, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ya viene toda la historia que vemos en el libro de Hechos. Entonces, esta oración es realizada por el Señor de intercesión específicamente por los 11, pero que finca, como ya he dicho, la base sobre la cual se edifica la iglesia en la ausencia física, corpórea de Jesucristo, y se queda particularmente con el fundamento de piedra angular, pero edificada por el Espíritu Santo, que el mismo Señor dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Paracletos, que también ya lo estudiamos. ¿Ok? Entonces voy a ir versículo por versículo y vamos a ir descubriendo, haciendo minería, encontrando cosas preciosas que el Señor nos ha dado y que el Señor nos permite pues disfrutarlas. Voy a comenzar entonces por el versículo 6, si me gusta seguir. Dice: manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y que han creído que tú me enviaste. Es muy importante aquí esta reflexión inicial. Él manifestó el nombre o la presencia, la forma, las características y todo lo que se requería encarnarse de Dios está encarnado en este hombre que está orando, que es Jesús y que es Dios. Y eso es manifestar el hombre a los hombres que del mundo le fueron dados por el Padre y que han guardado la palabra de él, como él les enseñó en todo este tiempo. Fíjate que es muy interesante que aquí dice: tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, en el versículo 6. Aquí está confirmada varias cosas. En primer lugar, que sí nos toca a nosotros, aunque esto se sabe posteriormente con Pablo en la carta de Efesios acerca de lo que es la predestinación, o lo que es el conocimiento previo. Desde antes de la creación del mundo, ya Dios estaba
en su corazón nuestras personas como elegidos de Dios, como que íbamos a ser salvados, llamados por el Señor y demás. Esta frase, tuyos eran, resume pues prácticamente todo el ministerio de Jesús con la cruz incluida, obviamente. Faltaban pocas horas y de nuevo Jesús insiste en quienes creyeran en Él, que le habían sido dados por el Padre, como ya lo comenté. Aquí podemos recordar en el Juan 6:37. En Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me dará, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Una promesa que es cumplida, a ninguno echo fuera, a más que al único, como lo aclara el mismo Jesús, que el hijo de perdición. Sin embargo, a nosotros, pues obviamente nos da una claridad, una confirmación que el Señor, al estar orando por estos hombres, tenía la absoluta confianza que eran los escogidos por el Padre, que no fue al azar, que no fue una cuestión de humana 100% de la elección de estos hombres, fueron escogidos, y lo que Jesús estuvo orando toda la noche, como dice en uno de los evangelios, que al después de estar orando toda la noche, escogió a 12 de los discípulos que estaban para ahí, los nombró apóstoles. Más bien fue un tema de estar orando por ellos, no tanto para, pues no sé, Señor, ¿con cuál me quedo? De Tin Marín, de Dopingüe, no, sino era el mismo Jesús confirmando que estos hombres habían sido ya predestinados para que fueran sus apóstoles desde antes de la fundación del mundo, según la soberana y absoluta elección del Señor, como vemos en Efesios 1:4. Dice: según nos escogió, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice Jesús entonces, cuando está orando, dice: yo ruego, en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mira, aquí hay algo que de veras debemos de reflexionar a profundidad. Fíjate que dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No está diciendo no ruego por los del mundo. Muchas veces tratamos de santificar, entre comillas, santificar al mundo por medio de nuestras oraciones, diciendo que, bueno, nosotros podemos tener pues el absoluto respaldo de Dios cuando oramos por las cosas del mundo para que se santifique. Por ejemplo, que un tema muy delicado del aborto, y estar orando para que no sea legal los matrimonios igualitarios. Estamos orando muchas veces, bueno, lo digo por decirlo, pero se está orando para que el presidente de Estados Unidos sea reelecto, ya que es evangélico, nacido de nuevo. Estamos orando por cosas que son del mundo y que el mundo decide por sí mismas, ajeno y lejano absolutamente de Dios, aunque parezca que no, aunque sean cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios, pues es que es el mundo. Todo lo del mundo, todos los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y del mundo son, aunque nosotros sí intercedemos por las cosas, pero oramos por las personas para que sean salvas. No oramos para que las cosas cambien en el mundo o que el Señor santifique el mundo. El Señor no santifica el mundo, ni siquiera oró por el mundo. Y créeme que si era el momento de orar por el mundo, alguien que debería de haber orado, y el único que podría haber orado por el mundo, y el único que podría haber tenido la autoridad para hacerlo, era Jesús, y Jesús no oró por el mundo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste,
porque tuyos son. El Señor Jesús está dejando aquí un precedente increíble para nosotros, Jesucristo mismo, diciendo, estoy orando por ellos, porque me los diste, porque tuyos eran desde antes de la fundación del mundo, y no perdí a ninguno. Es tan alta la estima, eh, por parte de Jesucristo, a los que el Padre le ha entregado, le hace a los que formamos la iglesia de Jesucristo, como lo vamos a ver en la última sesión de esta serie. Es tan alta la estima que Jesús hace varias aclaraciones y es muy alta la estima de las personas que le han sido entregadas. Para Jesús, para Jesucristo, estos hombres, estos 11, más nosotros posteriormente, es lo más valioso que puede tener Dios. Tú dirás, pero es que Dios es dueño de todo. Sí, pero en términos de prioridades, lo más valioso que tiene Jesucristo son las almas por las cuales Él murió. Son las almas por las cuales Él resucitó. Son las almas por las cuales Él nos llama y que fueron entregadas por el Padre a Él antes de la fundación del mundo. Y también, obviamente, estamos incluyendo el pueblo de Israel porque de los dos pueblos hizo uno. Entonces, lo más importante para Dios, para el Señor Jesucristo, son las almas. Ya vimos que no es el mundo, no es un país, no es nada material, porque todo lo material va a desaparecer. Entonces el valor incalculable, literalmente incalculable, de una alma que ha sido entregada al Señor es lo de más alta estima que tiene Jesucristo. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. Y nosotros tenemos esa grande bendición que nadie nos puede quitar. ¿Ok? Versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí es muy importante esta también, bueno, todo es importante, pero particularmente está hablando Jesucristo en tiempo pasado. Dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús ha sido glorificado en el momento en el que declara anteriormente que ellos han creído que salí de ti, cuando dice Jesús al Padre. Y en ese momento Jesucristo es glorificado en la tierra, cuando hace esta declaración que ellos, cuando ya creyeron, dice que salieron de Dios y que todas las cosas le pertenecen. Incluso en capítulos anteriores de este mismo estudio le dijeron, ya no hablas por parábolas, sino hablas claramente y ahora creemos que has salido de Dios. Y Jesús les contesta, ahora creen, como hicimos la aclaración, no existen en realidad signos de interrogación de pues cómo hasta ahorita creen, sino que ahora creen. En ese momento Jesucristo es glorificado en la tierra por primera vez en el sentido de Jesucristo, de Dios Hijo e Hijo de Dios. Obviamente anteriormente ya había recibido adoración Jesús, como vemos el ciego de nacimiento en Juan 9. En Juan 9, este ciego de nacimiento al final dice, Señor, dime quién es para que le adore. Y le dice Jesús a este joven ciego de nacimiento que lo sanó, es el que habla contigo y le adora. Es adorado. Pero aquí viene una glorificación por parte del Padre al Hijo. ¿Por qué? Lo digo, cuando Jesús es bautizado y sale del agua, hay una voz que sale del cielo y dice, este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia, a él oíd. En ese momento Jesús no había sido glorificado. De hecho, también en partes de Juan, cuando hablaba del Espíritu Santo, dice, porque fluirán ríos de agua viva desde del interior, haciendo referencia al Espíritu Santo, y Juan hace la aclaración porque aún no había sido glorificado. Y dice aquí Jesús que en el versículo 10, he sido glorificado. Pero ahora aquí viene lo que quiero que hagamos reflexión. Dice, he sido glorificado en ellos. No delante del mundo. Por eso el mundo no puede glorificar a Cristo.
Los únicos que pueden glorificar a Cristo son aquellos cuyo nuevo nacimiento, cuya regeneración se ha mostrado en una comunión con el Padre, y es glorificado Jesucristo una y otra vez en los que estamos en la tierra, y que creemos que Jesucristo ha salido de Dios y que es nuestro Salvador. Es glorificado Jesucristo en nosotros, y Jesucristo no recibe gloria de nadie más. No recibe gloria de absolutamente nadie más que no sean sus discípulos. Y esto es muy importante que lo tengamos claro y lo creamos. Y lo creamos no para vanagloria o desprecio de ninguna manera sobre las almas perdidas, porque bueno, de lo peor del mundo escogió Dios, donde estábamos, por lo menos yo, no sé tú, pero de lo peor del mundo escogió Dios, de los cuales yo era el de lo menos deseable del mundo. Entonces, esto no es de ninguna manera para, pues, menospreciar a algo o a alguien, de ninguna manera, sino que es para que nos demos cuenta de la magnitud de nuestra responsabilidad como discípulos. Solo por medio de nosotros es glorificado Jesucristo, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, pero el Padre es glorificado por el fruto en donde que es dado porque Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Entonces, Juan 15, que es parte de este estudio también, verás que está perfectamente justificado. Él he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. Viene el versículo 11 y dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y uno de los misterios no revelados a nuestra mente limitada es lo que se entiende como la Trinidad. La Trinidad, la palabra Trinidad no es una palabra que viene literalmente escrita en toda la Biblia. Se habla del Padre, se habla del Hijo y se habla del Espíritu Santo. Desde el principio vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y hemos entendido en Proverbios 8, así como por la misma descripción en el Nuevo Testamento, que era el Hijo por el cual se crearon todas las cosas, como veíamos también en Hebreos 1. Es muy importante que vayas ejercitando tu memoria, si bien no en la cita exacta sí que toda la doctrina sepas en dónde encontrarla. Dice que por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y eso viene en otra parte también de la palabra claramente. Entonces vemos que Jesús ya no está en el mundo, y que ellos son los que se quedan en el mundo, y les pide que sean guardados en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Y fíjate que es para que sean uno, así como nosotros. Nuevamente vemos una postura increíble por parte de Jesucristo para con el Padre, al estar pidiendo algo que la verdad parece absolutamente osado, parece increíble que en carne corrupta como la de ellos, como la nuestra también, pensara Jesús que pudieran llegar a ser uno como Él con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero nuevamente, es tan alta la estima que tiene Jesús de nosotros, su propio cuerpo, como nosotros tenemos estima por nuestro propio cuerpo, como el esposo tiene estima de la esposa, que es su propia carne. Vemos aquí que es posible llegar a una comunión entre nosotros, pero solo por el Espíritu Santo, no por la doctrina. Y es muy importante que esto lo escuches y lo entiendas muy bien. Nosotros no somos uno por una cuestión denominacional. Tampoco somos uno por ir a un congreso. Tampoco somos uno porque nos juntemos todos
en un estadio y gritemos y cantemos la alabanza de moda. No somos uno porque estamos en la misma congregación. No somos uno porque se nos dé nuestra voluntad hacerlo así. Somos uno por la petición de Jesucristo al Padre. Y al darnos al Espíritu Santo, cualquiera que sea la denominación o demás, si somos regenerados, ya somos uno. Dispersos en el mundo, dispersos incluso dentro de muchas congregaciones, y los que ya duermen siguen siendo parte, aunque están durmiendo, los que ya se fueron con el Señor, o incluso los que están por nacer. Entonces, los que están por nacer nacerán. No hay ninguno que haya sido escogido por Dios y que una madre haya decidido abortarlo y que es que ya era escogido por Dios y pues lo abortaron y pues ni modo. No, mis amados, esto no es circunstancial. No hay nada circunstancial. Todo está bajo la absoluta y completa soberanía de Dios y podemos ser uno. Somos ya uno por el Espíritu Santo. Y esto lo está diciendo Jesús con absoluta claridad para que sean uno así como nosotros. ¿Acaso no le habrá contestado la oración el Padre al Señor Jesucristo? Claro que la contestó. En Pentecostés la contestó, no por la doctrina. La doctrina, la misma doctrina, no nos hace uno, como ya lo dije. Entonces, dice Jesús en el versículo 12, cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y vemos ese maravilloso cuidado que el Señor tenía acerca de lo que el Señor los cuidaba. Como ya veíamos en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Al que a mí viene, no le echo fuera. Dice versículo 6, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿como para qué sirve nuestro esfuerzo de evangelismo? Entonces, ¿como para qué seguimos en esta tierra? ¿O como para qué hay tanto esfuerzo muchas veces pues dramático de mártires, o incluso la mismísima oración, si ya está pues si lleva a ser entregado por el Padre, pase lo que pase, pues será entregado, ha sido entregado ya por el Padre desde la fundación del mundo y tal. Sí, en la eternidad, en este mundo, esa eternidad se lleva a cabo y se cumple por medio de nosotros en esta dimensión. Estamos aquí para cumplir ya lo eterno. Por eso la eternidad comienza para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. Y la vida eterna, según Jesucristo, es que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú enviaste. Ya está todo predestinado, hecho, e incluso concluido en el Apocalipsis, en la mente, en el corazón de Dios, que no tiene tiempo y espacio. Pero nosotros estamos aquí en tiempo y espacio, y eso como hierba, que hoy estamos y mañana no, para cumplir esos propósitos de Dios, que ya están definidos en la eternidad, pero son ejecutados en esta dimensión. Entonces, si te asalta la duda de dada la providencia y la predestinación y tal, entonces, ¿para qué oramos? Aquí está la respuesta. Si oramos es porque el Señor dijo que oráramos. Y oramos para que se lleve a cabo su voluntad. Por eso el Señor Jesús enseñó, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, aquí en la tierra, hágase tu voluntad. ¿Ok? Entonces, ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, hablando de Judas el Iscariote. Versículo 13, pero ahora voy a ti,
y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Es decir, lo dijo desde antes, unas horas antes de la crucifixión, para que el gozo de su resurrección sea cumplido en sí mismos, es decir, en estos 11 que estaban ahí escuchándolo. Y esto lo dice Jesús hablándolo en el mundo. Esta es una referencia muy importante también porque Jesús no lo dijo desde el cielo. Jesús lo dijo con sus hechos en el mundo y por eso hace la aclaración. En todo este capítulo hay cosas que parecen tan obvias que las leemos de frente, pero no son nada obvias. Todas tienen un significado. Cuando dice, ahora voy a ti y he hablado esto en el mundo, sigue siendo parte del capítulo anterior de seguir rindiendo cuentas. Las cosas las habló en este mundo y por lo tanto si las habló en este mundo, el gozo de su resurrección tenía que ser cumplido en estos hombres y los demás discípulos en este mundo. Porque si hubiera sido solo que Jesús hubiera muerto, el gozo no se hubiera cumplido en nosotros como lo hubiera pedido, o simplemente hubiera sido todo a nivel cósmico, eterno, y pues que ni nos enterásemos que hubiera Dios hasta el final de nuestras vidas se revelara y algunos creyeran o no. El Señor determinó que cada día se cumpla este propósito de Dios y que como hubo la legalidad que Jesús lo dijo en este mundo, la vida eterna se debe de cumplir en este mundo. Se empieza a cumplir en este mundo. Las promesas de Dios se cumplen, en este mundo, en esta carne. Y por eso las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, aquí en la tierra. ¿Ok? Yo les he dado tu palabra, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Versículo 14 es un versículo que en realidad nosotros debemos de atesorarlo. Debemos de atesorarlo porque esto debe de priorizar los intereses como personales como los priorizó en ellos. Cuando está la crisis, todos los discípulos corren, lo abandonan, se vuelven a juntar, otros se vuelven a pescar, saben que resucitó, pero no saben más. Le creyeron a Pedro, a Juan, a María, que había resucitado, uno de ellos no, Tomás. Pero esta palabra se cumple, porque ya no iba a ser nada igual, ya no eran del mundo. Dice por adelantado Jesús, porque no son del mundo al mismo nivel que Jesús no es del mundo. Y esto también, mis queridos, lo debemos de atesorar en nuestros corazones y en nuestras vidas. No somos del mundo. Nuestras prioridades no están basadas en este mundo. No pertenecemos a este mundo. Trabajamos en una empresa que es del mundo. Comemos la comida de la tierra que da procesadas, obviamente, por una empresa del mundo, salvo los campesinos que comen directamente de la tierra. Y tenemos ropa hecha en el mundo por fábricas del mundo, por el dinero, en fin. Nuestra relación del cuerpo es absoluta con el mundo, pero no somos del mundo en nuestro corazón. Y el único que nos puede guardar del mundo en nuestro corazón es el amor del Padre. Y Jesús dice al mismo nivel, así como Jesús estuvo en el mundo como nosotros, Jesús comió y bebió y se transportó y caminó sobre este mundo. Sus necesidades fisiológicas fueron como las de todos los humanos, fueron en este mundo.
pero Jesús nunca fue del mundo y nosotros fuimos del mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Por qué? Porque para Dios, desde antes de la fundación del mundo, jamás fuimos del mundo. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos ha dado vida eterna. No ruego, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, y aquí viene el asunto aclaratorio, sino que los guardes del mal. Esto significa entonces que Satanás sigue activo y seguirá activo conforme los tiempos de Dios hasta un determinado momento, como está escrito en el Apocalipsis, que será pues puesto, encadenado por un tiempo y después del milenio será echado al infierno con todos los que recibieron la marca de la bestia y que no están escritos en el libro de la vida, etc. Bueno, si no estuviera activo Satanás, pues no sería necesario que Jesús hubiera orado esto. Derrotado, pero activo. ¿Sí? Por lo que es un tipo de circo, eso de que vamos a hacer guerra espiritual, como se predica en algunos lados, para mí desde mi punto de vista es un circo. Satanás sigue activo, pero está derrotado. ¿Cuál es el interés de Satanás entonces? Bueno, el mismo, exactamente el mismo, ni más ni menos que el que hizo con Jesús, tentarlo para apartarse del Padre. Si nosotros entendemos esto, el mal no va mucho más allá de hacer pecar a alguien, como en las pastorelas de fin de año, que trata de impedir el nacimiento del niño Dios. Eso pasa en las pastorelas de pueblo. Bueno, no sé si todavía las hagan. Aquí en la ciudad hace tiempo que se dejaron de hacer. Pero en algunos lugares sí las hacen las pastorelas a fin de año. Espero que en este año no hagan por lo del COVID. Pero el mal está ahí. Efesios 6 fue escrito bajo la perspectiva de Jesucristo. La base de Efesios 6, de la guerra, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra toda potestad que está en los cielos, es simple y sencillamente guardarnos, no del mundo, porque ya no estamos en el mundo en ese sentido de intereses o de vida eterna, sino guardarnos para única y exclusivamente no apartarnos en nuestro corazón de la conciencia en nosotros del Padre en nuestras vidas. Lo único que desea Satanás es distraer a las personas que somos salvas, que somos creyentes, para que dejemos de tener toda la atención puesta en nuestro Señor y pongamos nuestros ojos en esos dardos de fuego que hacen arder nuestra mente o nuestra alma y irnos alejando para que si salió alguien, como dice Juan, pues creíamos que eran de los nuestros, pero no eran de los nuestros. Es decir, la victoria está garantizada en ese sentido, no solo porque Jesús resucitó, sino porque Jesús oró por nosotros para que fuéramos guardados del mal. Sino que sean guardados del mal. Versículo 16. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y voy a leer el versículo 17, 18 y 19 porque es un juego, no un juego, sino es una estructura que debemos de entenderla. Aquí sí estos tres versículos como si fueran uno solo. ¿Por qué? Porque debemos de entender que es una sola línea de la idea o el concepto que está diciendo Jesucristo en estos momentos. Entonces los voy a leer como si fueran un solo versículo para poderlo entender así. Versículo del 17 al 19 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así
yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Comienza con la verdad y termina con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cómo santifica, cómo limpia Jesucristo en Efesios 5 a su iglesia? Por medio de su sangre y la palabra de Dios. Por eso vemos que aquí comienza la santificación en la verdad, pero la verdad es Jesucristo, y ahora encarnado se fue y nos dejó al Espíritu Santo, y esa verdad la dejó plasmada entonces en su palabra que fue dicha en ese momento, pero que después fue ya juntada, recopilada por el Espíritu Santo a través de personas para formar lo que entendemos como el canon bíblico al día de hoy. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios conceptualmente, obviamente, es la palabra de Dios que expresada en todo lo que Dios es de principio a fin, pero no deja de ser un libro. Finalmente es un libro. Que el Espíritu Santo nos haga a nosotros la bendición de entenderlo, de revelarlo y que obre en nosotros la verdad, nos hace que respondamos al llamado por parte de Dios desde antes que Él ya había predestinado nuestras almas. Por eso es muy importante no deificar la Biblia per se. La Biblia es un favor que Dios nos dejó a nosotros, y que no todos tienen acceso a esta grande bendición que es la palabra de la Biblia, que es la palabra de Dios, como digo, pero no hay que deificar en sí mismo la Biblia. ¿Por qué? Porque se corre el peligro de deificar la famosa Torá, de deificarla y aquí dice y tal, y se le guarda el respeto y se le da besito y tal y demás. Eh, horrible deificar lo que se entiende como la palabra de Dios, pero que en realidad es un libro. La palabra de Dios es Cristo encarnado, que es Jesucristo. El Verbo se hizo carne, y todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús dijo y todo lo que los apóstoles enseñaron fue recopilado en lo que hoy tenemos como Biblia. Y por eso dice, santifícalos en tu verdad, que tu palabra es verdad, como dice en el versículo 17. Y entonces, ¿qué es el motivo del nombre de este capítulo? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es decir, estos 11 hombres, ahora ellos son los enviados. Ahora yo los envío, se llama este capítulo, a estos 11. ¿Y qué con nosotros? Bueno, nosotros, las generaciones posteriores, como vamos a ver en el último capítulo del siguiente, nosotros somos enviados por el Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo fue el enviado del Padre. Estos 11 hombres más Pablo fueron los enviados por Jesucristo. Y ya en el libro de Hechos, que es el libro del Espíritu Santo, como tal, dice, apártenme a estos dos, a Pablo y a Bernabé, porque tengo una misión para ellos y serán enviados. Es decir, la iglesia, el Espíritu Santo usa a la iglesia misma para ser hombres enviados para el ministerio. Es decir, y lo repito, el enviado del Padre es Jesucristo. Los enviados de Jesucristo son estos 12 apóstoles. Y el Espíritu y nosotros, los que servimos, hemos sido enviados por el Espíritu Santo por medio de la iglesia y solo y exclusivamente para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. No para hacer un espectáculo, no para hacer lo que se piensan las personas que deban de hacer
y que según su criterio, pues es como yo digo que se debe de hacer, no para aglutinar riqueza ni para aglutinar cosas en este mundo, sino para la edificación del cuerpo. Por eso es tan importante que tengamos bien claro este concepto. Bien claro este concepto porque nosotros hemos sido enviados por el Espíritu Santo y no solamente enviados. Estos hombres fueron enviados al mundo por Jesucristo y acá están los resultados de que ellos cumplieron desde el momento en que fue esparcido el Evangelio por todo el mundo de aquel momento conocido que decía Pablo, que ha llenado de la palabra todo el mundo, lo dice literalmente. Pablo no tenía la revelación que había personas del otro lado del mundo y qué bueno que no la tuvo porque se hubiera enterado que se sacaban los corazones aquí. Bueno, esa es otra historia. No sabía que había gente del otro lado del mundo. Bueno, el Espíritu Santo sí, Dios sí, obviamente, pero cumplieron. Estos hombres fueron enviados y cumplieron. Y al haber sido enviados, así yo los he enviado al mundo. Y el versículo 19 y último dice, y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nuevamente, esto es generacional. Cuando alguien es santificado en la verdad por el Espíritu Santo al ser regenerado, es glorificado Jesucristo y se cumple el propósito que fue el surgimiento de la iglesia. Cuando Jesucristo habla de esto, ahora yo los envío al mundo, en ese momento, esa unión de esos 12 hombres como enviados, 11 primeramente, como los enviados de Jesucristo con una misión, así como el enviado del Padre tuvo una misión, así estos 11 hombres tuvieron una misión de la que tuvieron que dar cuentas a Jesucristo. Y del resultado de la misión de estos 11 hombres, lo vemos desde Hechos y después Pablo, se fue cumpliendo la misión de ellos, se forma la iglesia, el misterio de la iglesia es revelado, como dice Pablo, al momento en el que el Espíritu Santo cae sobre los gentiles, y en ese preciso instante se glorifica a Jesucristo, diciendo los apóstoles que estaban en Jerusalén, mira, no sabemos que también esto era asunto de los gentiles, y en ese momento es glorificado Jesucristo por estos 11 y posteriormente ya por toda la continuidad de generaciones en la iglesia, por medio de la iglesia y para la iglesia, los enviados del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Por eso no puede haber los llaneros solitarios que hay por ahí que no se sujetan a ninguna autoridad ni a ninguna otra, no se sujetan en sí a la iglesia o están sujetos a lo que no es iglesia. Y esto pues obviamente es pues una cuestión que Dios lo sabe, tiene control de ello. El Señor sabe todas las cosas y entiende todas las cosas. Es por eso que, bueno, mis queridos hermanos, con este versículo terminamos. Jesús se santifica y se santificó en ellos. Jesús se santifica por el medio del Espíritu Santo en nosotros, que hemos sido ya justificados y el proceso de santificación está terminado en la eternidad, pero en este mundo sigue siendo trabajado, digamos, por el Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas para dar fruto. Pues entonces hemos terminado. Te agradezco mucho el tiempo que llegaste hasta el final. Te recuerdo que compartas este capítulo, esta serie con personas que puedan tener otro tipo de creencias no diferentes, pero que les pueda servir y ser de bendición entender al enviado del Padre, a los enviados por Jesucristo y a ti y a mí, a nosotros que hemos sido enviados por el Espíritu Santo a servirle. Entonces te doy gracias que hayas llegado hasta el final. Compártelo como te lo digo, suscríbete al canal y también puedes pues darle manita para que pueda ranguearse bien en lo que son los
pues en el canal. Ya sabes que esto es importante para el rangueo. Te agradezco mucho entonces el tiempo y te espero en el próximo capítulo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.